Hello my friends, bienvenidos a Inglés de Prepa Abierta. Este es el nivel 4, módulo 1.3. El día de hoy veremos las tag questions del presente simple. Empecemos. El presente simple se utiliza para hablar de hábitos, rutinas y hechos generales, algo que pasa comúnmente. Si nos fijamos en este ejemplo, Alexis goes to the gym every day. Alexis va al gimnasio todos los días. Es su rutina, es algo que él hace cotidianamente. Otro ejemplo, Mark and Peter prepare delicious cakes. Mark y Peter preparan deliciosos pasteles. En este caso estamos hablando de un hecho general. Los pasteles que Mark y Peter preparan son deliciosos. Es una verdad, es un hecho general. Para eso utilizamos el presente simple. Hábitos y rutinas, cosas que hacemos todos los días, y hechos generales. Como en todos los temas de las tag questions, debemos tomar suma importancia al verbo auxiliar. En este caso, los verbos auxiliares que utilizamos en presente simple son dos. Para he, she, it, utilizamos los verbos auxiliares does y en negativo doesn't. Para el resto de personas, I, we, you, they, utilizamos do y en negativo don't. Es muy importante hacer énfasis en la diferencia del uso del verbo auxiliar. Mostrado claramente en este ejemplo, Carolina makes dinner every night, doesn't she? Carolina prepara la cena todas las noches, ¿o no? Nuestro sujeto en esta oración es Carolina. Estamos hablando de ella, de she. Es por ello que nuestro verbo auxiliar que utilizaremos en la tag question será doesn't. Porque nuestra oración es positiva, la tag question deberá ser negativa utilizando el verbo auxiliar correspondiente. Para she utilizamos doesn't. Ahora bien, en el siguiente ejemplo, Carolina and David make dinner every night, don't they? Carolina y David preparan la cena todas las noches, ¿o no? En este ejemplo, podemos darnos cuenta que no utilizamos doesn't, utilizamos don't, porque pasamos de hablar de Carolina a hablar de Carolina y David, hablar de ellos. Remarcado también podrán ver que tenemos el verbo en negritas. En el caso de Carolina, el verbo tiene una S, makes. En el caso de Carolina y David, el verbo va en la forma base, make. Esto es muy útil a la hora de verificar qué verbo auxiliar utilizaremos, ya que si el verbo contiene S, puede ser que estemos hablando de he, she, it. Por lo tanto, deberemos utilizar does y doesn't. En cambio, si nuestro verbo está en la forma básica, será posible que estemos hablando de I, we, you, they. Por ello deberíamos utilizar do y don't, respectivamente. Recuerden que las tag question cambian de acuerdo al modo de la oración. Si es positiva, la tag question será negativa y viceversa. Para continuar con el punto que estábamos tratando, ya que es sumamente importante reconocer la diferencia de los pronombres y de las personas en el uso de las tag questions, repasemos un tip muy efectivo. Ya que existen diferencias con las terceras personas en singular, me refiero a él, a ella o a eso, he, she, it, podemos tomar ciertas consideraciones. Si el verbo termina en S, nuestra question tag utilizará does o doesn't. Es algo sumamente útil a la hora de identificar el auxiliar correcto que deberemos utilizar. Recuerden, si nuestro verbo termina en S, es probable que utilicemos does y doesn't en nuestra tag question. El ejemplo es claro. We cook, don't we? Nosotros cocinamos, ¿o no?
Nuestro verbo, como pueden darse cuenta, es solamente cook, no termina en S. Pero el que está al lado, she cooks, doesn't she? Ella cocina, ¿o no? Nuestro verbo en este caso termina con S, porque estamos hablando de una tercera persona. Esto es algo muy útil, como les decía, para conocer qué auxiliar utilizaremos. Recuerden, si nuestro verbo termina en S, es porque utilizaremos does o doesn't en nuestra tag question. Concluiremos este módulo con algunos ejemplos, en los cuales podrán notar claramente la diferencia entre el uso de does y do. Gaby plays soccer every day, doesn't she? Gaby juega fútbol todos los días, ¿o no? En nuestra siguiente oración, Gaby doesn't play soccer every day, does she? Pueden darse cuenta que una oración es positiva y una oración es negativa. Por lo tanto, una tag question es negativa y la otra positiva. Como les comentaba anteriormente, en este caso, la oración positiva tenemos una S en el verbo. Es porque estamos hablando de she, de una tercera persona, lo que nos indica que deberemos utilizar does o doesn't. Recuerden que cambiamos el modo de la oración. Si es positiva, nuestra tag question negativa y viceversa. Continuemos con los siguientes ejemplos. Roxana and Mauricio like action movies, don't they? A Roxana y a Mauricio le gustan las películas de acción, ¿o no? En la siguiente oración, Roxana and Mauricio don't like action movies, do they? A Roxana y a Mauricio no le gustan las películas de acción, ¿o sí? Pueden darse cuenta claramente que estamos hablando de ellos porque hablamos de varias personas. Es por ello que nuestras tag questions utilizan don't y do. Espero que esta lección haya sido muy clara para ustedes y sea de utilidad. Con esto terminamos el nivel 4, módulo 1.3 de inglés de prepa abierta.